bendecidos con toda bendición espiritual. Bienvenidos a este su canal, el canal del siervo inútil. El tema de hoy, el reino de Dios. Les invito a leer el texto bíblico. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, el capítulo 14, el versículo 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el apóstol a nosotros los gentiles, el apóstol de los misterios de Dios, el apóstol que recibió la revelación del mismo Señor Jesucristo, después de que éste había puesto fin al viejo pacto de la ley y había dado comienzo al nuevo pacto de la gracia. El apóstol que recibió toda esa revelación de todas esas cosas que sucedieron una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado en el cielo. Solo Pablo recibió esta revelación. Por eso Pablo fue el único que presentó los beneficios que nos trajo a los seres humanos la obra redentora de Cristo. Los otros apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, los que lo conocieron en los días de su carne, solo pudieron conocer las cosas que él hizo cuando vivió sometido al viejo pacto de la ley. Pero una vez Cristo muere, es sepultado, resucita y asciende al cielo y presenta su sacrificio, entonces la revelación de todas estas cosas que sucedieron después, solo el apóstol Pablo las pudo comprender. Y Pablo nos revela allí en el texto que leímos en qué consiste el reino de Dios. Para muchos, el reino de Dios son calles de oro y mar de cristal. Para muchos, el reino de Dios es algo físico, algo que se puede palpar. Pero Pablo nos revela que el reino de Dios es intangible, es espiritual. Solo podemos entrar en el reino de Dios a través de nuestro hombre espiritual, es decir, a través del espíritu de nuestra mente. Porque el reino de Dios, como dijo Pablo, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Tenemos que entender que el ser humano es una combinación, una mezcla de un ser espiritual vestido de carne. Cuando Dios formó al hombre, entonces formó su parte física del polvo de la tierra. Por eso, cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, el Señor entonces los sentenció diciendo: volverás al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo volverás. Hablando de nuestra parte física, de nuestro cuerpo terrenal. Porque nuestro hombre interior
es inmortal. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es inmortal. Dios es el espíritu vivificante. Es el espíritu que da vida a todo ser viviente. De Él mana la vida. Él es la vida. Y por eso nunca puede morir. Por eso es eterno. Por eso permanece para siempre. Y nuestro hombre interior, que fue creado a imagen y semejanza de ese maravilloso Dios, también entonces es eterno. El cuerpo físico no. El cuerpo físico se deteriora. El cuerpo físico se enferma. El cuerpo físico muere, se descompone y vuelve al polvo de la tierra. Pero nuestro hombre interior, el espíritu de nuestra mente, ese ser espiritual que habita en este tabernáculo de carne, es eterno, porque el que lo creó es eterno. Por eso el reino de Dios no es para la carne. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios es para nuestro hombre interior. Es para nuestro espíritu, que es eterno, que puede permanecer eternamente en el reino de Dios, que también es eterno. El reinado de los hombres es un reinado que perece. En la tierra se han levantado muchos reyes, pero tanto ellos como sus reinados han desaparecido, han tenido su fin. Pero el reino de Dios es un reino eterno que permanece para siempre. Por eso, para nosotros participar de ese reino, solo lo podemos hacer a través de nuestro hombre interior, a través de el espíritu de nuestra mente, a través de ese ser que fue hecho a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no se puede experimentar en la carne. Por eso Cristo le decía a los judíos: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Les estaba anunciando la venida del Espíritu Santo de Dios. El Señor, en los días de su carne, le dijo a sus discípulos: muchas cosas tengo para decirles, pero no se las puedo decir todavía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, entonces Él les recordará todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas. El Espíritu de verdad que vino en la boca del gran apóstol Pablo. El Espíritu Santo que vino por medio de la boca del gran apóstol Pablo. Pues solo Pablo es el único apóstol que nos presenta en perfecta santidad. El único evangelio que nos presenta santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, es el evangelio de la incircuncisión, el que le fue revelado al gran apóstol Pablo. Ese es el Espíritu Santo, la enseñanza del apóstol Pablo, que nos enseña que por haber nosotros recibido la imputación de todas aquellas cosas que el Señor Jesucristo logró, entonces entre ellas tenemos la santificación. Pablo lo enseña claramente, como lo he dicho muchas veces, en 1 Corintios 1:30, cuando nos enseña que Cristo Jesús nos fue hecho por Dios sabiduría,
justificación, santificación y redención. ¿Por qué Pablo nos enseña diciendo que Cristo Jesús nos fue hecho por Dios todas estas cosas? Por lo que hemos explicado ya, que al ser Cristo el postrer Adán, entonces todo lo que Él hizo y logró nos fue imputado a nosotros, su iglesia, como si nosotros lo hubiésemos hecho juntamente con Él. Por eso, como dijimos, la perfecta santidad con la que vivió en los 33 años de vida nuestro Señor Jesucristo, nos fue imputada a nosotros. Y por eso Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios santificación. Es un hecho, es una realidad. Para Dios, nosotros, la iglesia del Señor, vivimos en perfecta santidad, porque vivimos delante de sus ojos en la santidad perfecta que Cristo nos imputó a nosotros. Por eso, la enseñanza de Pablo es el Espíritu Santo de la promesa. Pablo lo enseñó claramente. Él dijo que a través de su enseñanza, entonces hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando el ser humano cree en el Evangelio que le fue revelado a Pablo, sin mezclas, sin levadura, sin el otro evangelio, sin el evangelio de la circuncisión. Cuando el hombre, en el espíritu de su mente, en su hombre interior, recibe la enseñanza que el Señor Jesucristo le reveló al gran apóstol Pablo en el paraíso, entonces esa palabra tiene el poder de formar a Cristo en el espíritu de nuestra mente. Y cuando Cristo es formado en nosotros, en el espíritu de nuestra mente, por la enseñanza del gran apóstol Pablo, entonces podemos vivir por la fe en la perfecta santidad. Podemos entonces creer que aunque habitemos en un cuerpo pecaminoso y carnal, donde se manifiestan las obras de la carne que son contrarias a la voluntad de Dios, podemos creer que en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu redimido, hemos sido hechos conforme a la imagen de Jesucristo. En nuestro hombre interior andamos en perfecta santidad y en perfecta justificación, porque es la santidad y la justificación que Cristo nos ha imputado por ser Él el postrer Adán. Eso implica que Cristo sea el postrer Adán. ¿Qué implica que Cristo sea el postrer Adán? Pues que así como Adán imputó a su descendencia lo que él hizo, desobedecer y pecar, Cristo nos ha imputado a nosotros, la iglesia, también todo lo que Él hizo. Todo lo que Él hizo nos fue imputado a nosotros y por eso andamos en vida nueva. Andamos en las cosas nuevas. Andamos en perfecta justificación, perfecta santificación, perfecta redención. Pero ¿cómo andamos en ella? En el espíritu de nuestra mente. ¿Y por medio de qué? Por medio del don de la fe, que nos ha sido activado en el espíritu de nuestra mente, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu redimido, por haber escuchado, creído y obedecido exclusivamente en el evangelio del gran apóstol Pablo. Por eso la preocupación de Pablo de que los gentiles no recibieran el otro evangelio, el evangelio de los apóstoles de la circuncisión. Ese otro evangelio que te presenta en pecado, que te presenta en desobediencia, que te presenta bajo el viejo pacto de la ley,
ese evangelio que culminó una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado, pero que los apóstoles de la circuncisión siguieron predicando por no someterse al gran apóstol Pablo, por no hacerle caso al Señor en los días de su carga. El Señor les había anunciado: viene el Espíritu de verdad. Él les recordará todas las cosas. Él es el que les va a enseñar a ustedes las cosas que sucedieron una vez mi sacrificio fue aceptado. Muchas cosas tengo que decirles y son muy importantes, pero todavía no se las puedo decir porque todavía estoy bajo el viejo pacto de la ley, porque estoy en humillación, porque estoy sometido al pacto de la ley, porque estoy obligado a vivir en obediencia a todos esos mandamientos, porque aún el viejo pacto de la ley está vigente y no les puedo decir las maravillosas cosas que van a venir una vez mi sacrificio sea aceptado en el cielo. Pero va a venir el Espíritu de verdad. Él va a venir y les recordará todas las cosas. Él es el Espíritu de verdad. Él es el que tiene la razón. Ese Espíritu de verdad les va a decir todas las cosas que son ciertas, que son verdaderas. Todas las cosas que yo no les puedo decir todavía por estar bajo el viejo pacto de la ley. Pero cuando este pacto pase por medio de mi sacrificio, el Espíritu de verdad les recordará todas las cosas. Y el Espíritu de verdad vino en la boca del gran apóstol Pablo. Y se reunió con Pedro, Juan y Santiago. Pero ellos no aceptaron la enseñanza de Pablo. Para ellos, la ley de Moisés era indispensable. Ellos no comprendieron el propósito de la ley, que no era que el hombre se salvara obedeciendo esos mandamientos, sino que la ley fue dada para condenar al hombre, para poder salvarlo por medio de la obra redentora de Cristo. Ellos no entendieron eso. Ellos no entendieron a Pablo. Ellos no obedecieron el Espíritu de verdad. Ellos desecharon al Espíritu de verdad. Es más, ellos combatieron al Espíritu de verdad. Porque cuando llegaban a las iglesias gentiles a decirles a los hermanos gentiles, no es como dice Pablo, estaban desautorizando al Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad que vino por medio de la enseñanza del gran apóstol Pablo. El Espíritu de verdad que nos enseña que el reino de Dios no es comida ni bebida. Que el reino de Dios no es algo tangible, no es algo visible. Que nos enseña que el reino de Dios consiste en 3 cosas. Número 1, justicia. ¿Por qué Pablo nos enseña diciendo que el reino de Dios es justicia? Porque la enseñanza del apóstol Pablo, la enseñanza del Espíritu de verdad, a la que debían someterse los apóstoles de la circuncisión, a la que debe someterse toda persona que quiera ser salvo, nos enseña que la justificación que Cristo obtuvo nos ha sido imputada a nosotros, la iglesia del Señor, por ser Cristo el postrer Adán. El Espíritu de verdad, por la boca del apóstol Pablo, nos enseña allá en Romanos 5:1, nos presenta en la posición en que fuimos colocados por el sacrificio de Cristo. Pablo nos presenta justificados. Pablo nos presenta justificados pues por la fe. Mira que Pablo utiliza el término justificados. Pablo no dice
que nos van a justificar. Pablo nos presenta justificados como un hecho. El Espíritu de verdad nos enseña por la boca de Pablo que una vez el sacrificio de Cristo fue aceptado, entonces nosotros fuimos justificados. No hay nada más terrible para el hombre que vivir en condenación. No hay nada más terrible para el hombre que sentirse culpable. La culpabilidad es algo que pesa demasiado en la conciencia del ser humano. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entonces el Señor le dijo a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? Y cuando Adán sintió el peso de la culpabilidad, entonces se la descargó a su compañera, a Eva. No, yo no soy el culpable. El culpable no soy yo. La culpable es mi mujer. La mujer que me diste me engañó y me hizo comer del fruto prohibido. Adán no pudo con su culpabilidad. La culpabilidad es algo que tiene mucho peso. Y cuando la descargó en Eva, su compañera, ella tampoco pudo con la culpabilidad. Ella, cuando se sintió culpable en su hombre interior, en el espíritu de su mente, entonces dijo, la serpiente me engañó. Ninguno de los dos pudo soportar la culpabilidad. Caín, que mató a su hermano Abel, tampoco pudo soportar la culpabilidad. Él, cuando mató a su hermano Abel, en su hombre interior vivía atormentado. Vivía pensando que lo iban a matar también, así como él había matado a su hermano. Y le dijo a Dios, haz algo, quítame esta culpabilidad. Vivir con una conciencia culpada, con una conciencia manchada, nos roba la paz. Cuando una persona vive con su conciencia sucia, con conciencia de pecado, con conciencia de culpabilidad, entonces esa persona vive sin paz, vive con desespero, con angustia, vive atribulado en su hombre interior. En el espíritu de su mente no encuentra paz ni sosiego, porque la culpabilidad ha manchado su conciencia. Pero una vez el ser humano escucha al Espíritu de verdad, la enseñanza del gran apóstol Pablo, que nos enseña que esa justificación que logró Jesucristo por medio de su perfecta obediencia nos ha sido imputada a nosotros, y que ahora en Cristo Jesús Dios nos ve a nosotros inocentes. Cuando nosotros recibimos esa enseñanza en el espíritu de nuestra mente, en nuestro hombre interior, y cuando la creemos por medio del don de la fe, entonces la culpabilidad se va. Entonces, al irse la culpabilidad, también se va la angustia y el temor. Y no solamente la angustia y el temor, se va la condenación. Y entonces, en el espíritu de nuestra mente, en nuestro hombre interior, podemos sentir la paz de Dios que gobierna todo nuestro ser. Por eso los que vivimos por la fe en la justificación en la que Cristo nos ha colocado, tenemos paz para con Dios. Cuando el hombre no ha recibido por la fe la justificación que Cristo nos obsequió, nos dio gratuitamente por medio de su sacrificio, entonces vive en culpabilidad.
en su hombre interior, vive en culpabilidad. Por eso, en cada momento tiene que proceder al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia sucia. Su conciencia está manchada. Su conciencia está culpada. Y mientras la conciencia del ser humano viva en culpabilidad, siempre se va a sentir pecador, se va a sentir condenado, se va a sentir como un candidato al infierno. Nunca tendrá paz en su hombre interior. Esa persona no vive en el reino de Dios, porque el reino de Dios es justicia y el fruto que trae la justicia que Cristo nos ha imputado por ser el postrer Adán. ¿Cuál es el fruto de la justificación? Pablo lo enseñó en Romanos 5:1, cuando dijo: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Cuando el hombre tiene paz para con Dios, ya no hay culpabilidad en su mente. Ya no hay temores en su mente, en su hombre interior. Ya no hay condenación. Ya no hay temor a nada y se puede vivir en una perfecta paz. Cuando el hombre logra vivir en esa perfecta paz, en el espíritu de su mente, por creer y obedecer la enseñanza del Espíritu de verdad que vino por medio de la boca del apóstol Pablo, entonces obtiene como fruto la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces en su hombre interior entra al reino de Dios. Mira cómo Pablo lo dijo claramente. Él nos dijo que por medio de la obra de Cristo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No dice Pablo que vamos a ser trasladados, como creen los que no creen en el Evangelio de Pablo. Los que no creen en el Evangelio de Pablo creen que van a ir al reino de Dios por allá. ¿Quién sabe cuándo? Piensan que pueden entrar a ese reino por allá. ¿Quién sabe cuándo? Pero Pablo nos enseña claramente que por haber creído este evangelio, que nos presenta justificados y que por ende nos quita la culpabilidad, nos quita los temores al diablo, a los demonios, al infierno, a la condenación, por entender que ya estamos justificados en Cristo Jesús. Entonces en el espíritu de nuestra mente entramos al reino de Dios, porque el reino de Dios es eso, es justicia, paz y gozo. Pero mira por qué, por el Espíritu Santo, por la enseñanza del apóstol Pablo. La enseñanza del apóstol Pablo es la única que te puede santificar. La enseñanza del apóstol Pablo es la única que te puede presentar perfecto en Cristo Jesús. La enseñanza del apóstol Pablo es la única que te puede colocar completo en Cristo Jesús. La enseñanza del apóstol Pablo es la única que te permite por la fe entender que eres una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Y cuando por la enseñanza del apóstol Pablo, o sea, por el Espíritu Santo de la promesa, que viene por medio de esa enseñanza, entonces cuando la crees, eres sellado en el espíritu de tu mente con esa santidad perfecta con la que Cristo te ha colocado delante de Dios. Cuando en tu hombre interior crees que eres santo, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, que ya estás justificado, santificado y perfeccionado por la obra de Cristo, aunque habites en un cuerpo de debilidad,
cuando por medio de la fe logras creerlo y entenderlo, entonces entras por medio de la fe al reino de Dios. ¿Por qué? Porque entras a un estado espiritual, a un estado mental. En el espíritu de tu mente entras a un estado de justificación, de paz y de gozo. Ahora vivimos sin miedo a nada. ¿Por qué? Porque Cristo se ha formado en el espíritu de nuestra mente. Por eso Pablo decía que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el reino de Dios, cuando tú entras por medio de la enseñanza del apóstol Pablo, del Espíritu de verdad, cuando entras en tu hombre interior, en el espíritu de tu mente, cuando crees en la enseñanza, entonces sientes justificación, santificación, gozo por medio de esa enseñanza y entras por la fe al reino de Dios. Por eso Pablo enseñó diciendo que podemos reinar en vida por medio de esta enseñanza, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos reinar sobre toda circunstancia. Podemos vivir en victoria. Por eso Pablo decía que Él siempre nos lleva en triunfo. Porque cuando tú recibes la enseñanza del apóstol Pablo, entonces tú reinas sobre toda circunstancia. Aún sobre la muerte. Mira que cuando alguien muere, la muerte, para el que no vive en el reino de Dios, para el que no ha recibido el Espíritu de verdad, para el que no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa que vino por medio del gran apóstol Pablo, la persona que todavía no ha entrado en su hombre interior al reino de Dios, que es un estado, como dijimos, de justicia, de sentirse justificado, de gozo, de paz, por no sentir culpabilidad, porque se cree y se entiende que ya estás justificado. La persona que no vive en el reino de Dios, para esa persona la muerte es una pérdida. Por eso en los funerales la gente llora y se lamenta, porque para ellos la muerte es una pérdida. Pero para los que vivimos en el reino de Dios, los que hemos entrado al reino de Dios por medio del espíritu de nuestra mente, por medio de nuestro hombre espiritual, con la enseñanza de Pablo, para nosotros la muerte no es una pérdida, sino una ganancia. ¿Por qué una ganancia? Porque nosotros sabemos que cuando salimos de este cuerpo, de nuestra humillación, entonces vamos a ser revestidos de ese cuerpo maravilloso que Dios tiene para nosotros, ese cuerpo que es inmortal, que es semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿para ti el morir es ganancia o es pérdida? Si para ti el morir es pérdida, déjame decirte que todavía no estás en el reino de Dios. Todavía no estás viviendo en tu hombre interior, en la paz que trae entender que hemos sido justificados delante de Dios. Todavía la paz de Dios no reina en tu hombre interior. Todavía en el espíritu de tu mente hay culpabilidad. Todavía en el espíritu de tu mente hay temores. Todavía en el espíritu de tu mente hay miedos. Todavía en el espíritu de tu mente hay condenación. ¿Por qué? Porque no has recibido el espíritu de verdad. No has recibido
El Espíritu de verdad que vino en los labios del apóstol Pablo y por ende no ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso no te ves en perfecta santidad, todavía te ves en pecado y en condenación, porque no ha sido sellado con ese Espíritu Santo. Y por eso en tu mente hay culpabilidad. Mira lo que le dijo Pablo escribiendo allá a los hebreos, cuando nos habla diciendo que la sangre de esos animales servían para la purificación de la carne, pero que la sangre de Cristo es la única que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Es que cuando uno entiende el Evangelio de Pablo, cuando uno recibe ese espíritu de verdad, uno entiende entonces que este cuerpo mortal con sus obras pecaminosas ya no tienen valor delante de Dios. Porque cuando Cristo murió, el Señor separó de nuestro espíritu redimido, de nuestro hombre interior, del espíritu de nuestra mente, separó este cuerpo pecaminoso carnal con la circuncisión de Cristo. Los israelitas circuncidaban a sus hijos al 8º día de nacido. Les cortaban el prepucio y separaban el prepucio del resto del cuerpo. Y el prepucio, después de que lo separaban del cuerpo, era desechado. Se convertía en un desecho. Dios, cuando Cristo murió en la cruz, Dios condenó el pecado en la carne. Y con la circuncisión de Cristo, la que Pablo nos revela en Colosenses 2:11, Dios separó, circuncidó de nuestro hombre espiritual, del que fue redimido, separó el cuerpo pecaminoso carnal. Mira cómo Pablo lo explica. En él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, como la que hacían los judíos. No, no es con esa circuncisión, es con una circuncisión espiritual. Es una circuncisión que se lleva a cabo en el espíritu de tu mente. Cuando tú entiendes y crees que todo lo que este cuerpo físico haga, entonces ya no tiene valor para Dios, porque el cuerpo físico fue separado del hombre interior, del espíritu de nuestra mente, por esa circuncisión de Cristo. Por eso Pablo dice, en él, en Cristo, también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha a mano. Y dice cómo fue esa circuncisión, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Así como en la circuncisión hecha a mano se separaba el prepucio del resto del cuerpo y se desechaba, cuando Cristo murió, Dios separó de nuestro espíritu redimido, de nuestro hombre interior, separó este cuerpo pecaminoso carnal con la circuncisión de Cristo y también lo desechó. Y no solo lo desechó, según Romanos 6:6, lo crucificó juntamente con Cristo en la cruz. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no le presto valor a lo que esta carne haga. Esta carne puede hacer lo que quiera, pero lo que esta carne haga no tiene valor delante de Dios, porque esta carne fue separada de mi hombre interior, de mi espíritu redimido, fue desechada por Dios, como se desechaba el prepucio en la circuncisión hecha a mano, y fue clavada en la cruz juntamente con Cristo. Romanos 6:6. Mira cómo hablaba Pablo de hermoso. Sabiendo esto, hay que saber eso, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Por qué?
Porque así como se desechaba el prepucio y se olvidaba, se tiraba a la basura, Dios tiró a la basura este cuerpo físico cuando lo circuncidó, cuando lo separó del espíritu de nuestra mente, de nuestro hombre interior, el que fue creado conforme a la imagen de Jesucristo, el que es santo, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, ese hombre interior que es el único que puede entrar en el reino de Dios, es el único que puede vivir en justificación, en santificación, en redención, en perfección delante de Dios, es el único que puede entrar en ese maravilloso reino, en ese estado mental de justicia, de sentirse justificado. Cuando uno se siente justificado, anda sin miedos, sin temores. Puede dormir con la luz apagada, tranquilamente. Ya no le tiene miedo a nada, al diablo ni a los demonios, porque sabe que fueron destruidos. Hebreos 2:14. Ya no le tiene miedo al pecado, ni a la condenación, ni a lo que este cuerpo, este desecho, este prepucio haga. Porque las obras que este prepucio haga son las obras de un muerto que fue crucificado juntamente con Cristo hace 2000 años. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. Como queriendo decir, lo que este haga ya no vale. Y él decía, vive Cristo en mí. ¿En dónde? En el espíritu de su mente. ¿Y cómo vivía? Por medio de la enseñanza, del evangelio que le fue revelado allá en el paraíso. Por eso dice ahí, ya no vivo yo. Y lo que vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, en el espíritu de su mente. Pablo entendió que las obras de este cuerpo pecaminoso carnal eran obras muertas delante de Dios, que no tienen ningún valor delante de Dios, porque este cuerpo físico fue separado, desechado por Dios y crucificado en la cruz del Calvario hace 2000 años. Entender esto trae a tu hombre interior justificación y paz. Entender que las obras de tu cuerpo pecaminoso carnal ya no cuentan delante de Dios, trae a tu hombre interior justificación y paz. Entender esto te permite en tu hombre interior, por medio de la enseñanza de Pablo, entrar en el reino de Dios, entrar en un estado de una conciencia limpia, de verte perfectamente santo, aunque habites en imperfección, de verte perfectamente justificado, con una conciencia libre de toda culpabilidad. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu de Dios solo lo puedes recibir en tu hombre interior cuando crees en el evangelio que Cristo le reveló al gran apóstol Pablo. Cuando crees que estás justificado, entonces viene el fruto de la justificación, que es tener una limpia conciencia, que es tener una conciencia libre de culpabilidad, que es tener una conciencia libre de temores, que es tener una conciencia libre de condenación. Y cuando tú entonces eres limpio en tu hombre interior de todas estas cosas, por creer en el evangelio de Pablo, que te presenta justificado y santificado, obtienes como fruto la paz de Dios en tu hombre interior. Y también puedes decir como Pablo, que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando entres al reino de Dios, en el espíritu de tu mente, cuando vivas sin temores, sin culpabilidad, sin expectación de juicio, sin condenación,
cuando todas esas cosas viejas pasen por la enseñanza de Pablo y cuando Cristo sea formado en el espíritu de tu mente, entonces en ese espíritu de tu mente puedes entrar a ese estado espiritual de justicia, paz y gozo por ese Espíritu Santo que es la enseñanza del gran apóstol Pablo. Puedes entrar al reino de Dios en el espíritu de tu mente. Él te ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Él nos alumbra con el evangelio de Pablo. Alumbra las tinieblas que habían en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. Esa ignorancia de las cosas que Cristo le reveló a Pablo, que habían sucedido después de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Ignorar todas esas cosas hace que el hombre viva en las tinieblas del error. Hace que el hombre crea que entonces es un pecador y que Dios lo ve como un pecador y que Dios lo va a castigar y lo va a condenar y lo va a echar al infierno. Hace que el hombre viva como si Cristo no hubiera hecho nada por él. Pero cuando recibes el evangelio de Pablo, entonces eres trasladado de esa potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. ¿En dónde? En el espíritu de tu mente. El reino de Dios no es comida ni bebida. No es algo físico y tangible. El reino de Dios está en el espíritu de tu mente. ¿Cuándo? Cuando recibes el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que viene por medio de la enseñanza del gran apóstol Pablo. Cuando entiendes que ya estás justificado, que ya estás santificado, que estás completo y perfecto en Cristo Jesús. Cuando entiendes todo esto y lo crees en tu hombre interior, entonces el fruto que recibes es el fruto del Espíritu, que es justicia, paz y gozo. Entonces en tu hombre interior entras al reino de Dios. En tu hombre interior eres trasladado de la potestad de esas tinieblas, de ese engaño en donde había sido puestos por la enseñanza de ese otro evangelio. Y puedes entrar a reinar en vida en el espíritu de tu mente. Cuando entiendes que tu verdadera identidad es espiritual y que este mundo físico, este cuerpo físico, que todo lo que ves con tus ojos es el desecho de Dios. Cuando entiendes que tu identidad es espiritual, que en tu hombre interior eres un ser espiritual hecho conforme a la imagen de Jesucristo, cuando entiendes que tu ciudadanía no está aquí en este mundo, sino que está en los cielos, que tu verdadera ciudadanía es espiritual, porque eres un ser espiritual que vistieron de carne para tener una experiencia temporal. Cuando entiendes esto y lo crees, entonces reinas sobre toda circunstancia. Puedes reinar sobre la pobreza, porque sabes que en Cristo Jesús eres rico. Puedes reinar sobre la enfermedad de tu cuerpo físico, porque sabes que ese cuerpo físico que se enferma terminará en el polvo de la tierra, pero que tu hombre interior, el que ha sido redimido, en ese eres eterno y que Dios tiene para ti un cuerpo de gloria semejante al de la gloria suya. En tu hombre interior, en el espíritu de tu mente, tú puedes reinar sobre toda circunstancia, pero para poderlo hacer tienes que recibir el espíritu de verdad. Tienes que recibir la enseñanza del apóstol Pablo para que seas sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. La enseñanza de Pablo son las arras de nuestra herencia.
Es lo que nos hace estar convencidos, completamente convencidos, de que aunque este mundo se destruya, que aunque no hayan riquezas ni bienes, que aunque el cuerpo físico se enferme, que aunque venga aún la muerte, en nuestro hombre interior somos indestructibles, porque en nuestro hombre interior somos eternos, así como Dios es eterno, porque nuestro hombre interior fue hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Cuando por medio de la fe entramos al reino de Dios en el espíritu de nuestra mente, somos indestructibles. Somos indestructibles por este conocimiento maravilloso que nos ha traído el Evangelio del apóstol Pablo. Podemos entrar y vivir en el reino de Dios. No importan las circunstancias. No importa si hay escasez o abundancia. No importa si hay salud o enfermedad. No importa nada de lo que pase en este mundo. Cuando tú entras en el reino de Dios, en el espíritu de tu mente, por la enseñanza del apóstol Pablo, en el espíritu de tu mente, eres indestructible. Dios siempre te lleva en triunfo. Reinas sobre toda circunstancia, porque sabes que no eres de aquí, que eres eterno en tu hombre interior, porque el Dios que te hizo eres eterno, y porque sabes que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Cristo nunca pasarán. Lo que Dios dice de ti nunca pasará. Saber que estás eternamente justificado delante de Dios hace que vivas en paz para con Dios, pero solamente lo puedes obtener por medio del Evangelio de Cristo. Vives con miedos, vives con temores, vives en angustia, vives en preocupaciones, vives en afanes, vives en ansiedades, entonces no has entrado al reino de Dios. Todavía estás en la potestad de las tinieblas. Cristo no se ha formado en tu mente. No has entrado en tu hombre interior al estado de justicia, paz y gozo que nos trae la enseñanza del apóstol Pablo. Tienes que recibir el Espíritu de verdad para que seas sellado con el Espíritu Santo de la promesa y puedas entrar en tu hombre interior a vivir en el reino de Dios. Te invito al próximo tema en el canal del Siervo Inútil. Bendecidos con toda bendición espiritual.